Muy buenos días. Hace muchos años predicando sobre Josué capítulo 3, que es la lectura que nos corresponde en el día de hoy, titulé aquel mensaje Colocando en orden las prioridades. Después de la llegada de los espías, seguramente por la noche, Josué se levanta muy temprano y dirige el pueblo hacia el Jordán. Dejan atrás Sitim, donde vivieron experiencias que les marcaron profundamente. Allí en Sitín, por ejemplo, en Números 25 se nos relata que pecaron con mujeres extranjeras. Fue una experiencia de disciplina y de frustración y de fracaso para el pueblo de Israel. En ese mismo lugar, Josué fue designado sucesor de Moisés. Y justamente allí en Sitín vivieron el duelo de la muerte de Moisés, despidiéndole para ya no volverle a ver. Ahora han considerado el costo durante aquellos 3 días. Las dos tribus y media han confirmado su responsabilidad de seguir a Josué y de acompañar al pueblo hasta que la conquista de la tierra prometida esté completada. Y todos, absolutamente todos, han prometido obediencia al Señor y también a Josué, el siervo del Señor. Así que los oficiales instruyen al pueblo. Nos dice el capítulo 3 que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Qué maravillosa es la palabra de Dios, cuántos detalles y cuánto cuidado hay en Dios al asegurarles a este pueblo que Él les acompañaba, que Él les guiaba y que Él les iba a llevar a la victoria. El río estaba crecido. En esa época el río se desbordaba por sus costados y es como si el pueblo de Israel debiera preguntarse, pero ¿por qué Dios nos va a hacer cruzar precisamente en este momento? Es el momento más inadecuado. ¿Se ha equivocado Dios? ¿Se ha equivocado Josué? ¿Dios no tuvo en cuenta que en este tiempo el río crece? Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre será el desafío que Dios nos va a poner delante de nosotros. Dios continuamente nos lleva a lugares donde se necesita fe, pero mucha fe. Y es por eso que ellos han tenido que meditar en sus limitaciones personales, como reflexionábamos en el día de ayer, viendo el Jordán crecido y siendo conscientes de la imposibilidad para ellos de cruzarlo, y también sobre la necesidad de obedecer. Los oficiales recorren al campamento y mandan al pueblo. Ahora también quiero recordar aquí o detallar que es una oportunidad de un examen personal. Los oficiales recorren el campamento. Sin duda, ellos lo que estaban haciendo era una inspección. Y nuestra vida cristiana hay un constante desafío a la inspección de nuestras intenciones o las razones que nosotros tenemos para invertir en los asuntos de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, decía precisamente eso, que él se autoexaminaba permanentemente, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También encontramos
en esta historia la necesidad de mirar al Señor. La instrucción que Josué da al pueblo a través de los oficiales es que ellos tenían que mirar el arca del pacto del Señor. Era fijar sus ojos en el arca. La habían visto toda la vida, pero no había sido guía de sus decisiones. Y Dios se propone ahora que ellos aprendan a mirarla. El arca era símbolo del pacto de Dios en el tiempo de conquista. Y al ver el arca moverse, ellos debían ir en pos de ella. El arca debía ir delante. Y esto es lo que ya el pueblo de Israel había experimentado en su momento. En Éxodo capítulo 13 dice que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube de día para guiarles por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Luego, en Números 10, capítulo 30, versículo 33, se habla también de estos 3 días de camino del monte de Jehová, y el arca del pacto va delante de ellos por 3 días buscándole un lugar de descanso. En Marcos capítulo 16, el ángel les dice, después de la resurrección, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Y en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos que iban detrás del arca, como los enemigos del otro lado que estaban enfrente, tenían que saber que había un Dios que presidía y que estaba solo en su labor. Únicamente Dios podía realizar el milagro de la conquista. Así Dios lo había preparado, así Dios se había manifestado. La tierra prometida era de Él, y así es hoy con nosotros. Así también es el Señor Jesús con nosotros. Nosotros no tenemos parte en la redención ni en la glorificación. Nos toca seguir sus pisadas. Él nos redimió en el pasado. Él manifestó su gracia librándonos del pecado. Y Él nos va a guiar hacia la vida eterna, hacia la salvación. A Él tenemos que seguir. Por eso los discípulos en el monte de la transfiguración escucharon una voz que de la nube decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y es lo que a nosotros nos toca, seguir sus pisadas y obedecer sus mandamientos. Ahora, es interesante notar que el arca era llevada por los sacerdotes para mostrar que el mueble no era Dios. El arca no se movía sola. El arca era llevada a hombros por los sacerdotes santos que trasladaban el arca. ¿Por qué? Porque el arca solo representaba la presencia de Dios, pero también para mostrar al pueblo la identificación de los líderes espirituales con la presencia de Dios. El pueblo de Dios debe ver a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, identificados con Dios, con su presencia y no con cualquier otra cosa. La visión que tenemos es una visión que debe venir del Señor. Y la autoridad que Dios nos ha dado y que Dios da a los pastores, a los maestros, a los que lideran en medio del pueblo de Dios, es la autoridad que viene de una vida de santidad, de una vida de comunión, y esto es lo que el pueblo de Dios debe observar claramente a Dios y a su presencia en medio de aquellos que trabajan para Él. Así que los oficiales instruyen al pueblo a seguir al Señor. Israel conocía mejor que nadie la gravedad de la desorientación.
Habían vagado 38 años por el desierto, precisamente por estar desorientados, por perder la fe, por caer en la incredulidad. Ahora la orientación venía de Dios. Cuánto consuelo y seguridad hay en las palabras que los oficiales comunican al pueblo. Me encanta leer lo que les dice: no habéis pasado antes por este camino, pero tienen quien les guíe. El Salmo 73, versículos 23 y 24 dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos habla de un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó antes por este camino y puede guiarnos con sabiduría. Por eso el consejo de los oficiales es vital para el pueblo. El líder santo que depende de Dios y vive bajo la autoridad de Dios dará un consejo sabio y de bendición a aquellos a los que sirve. En la Biblia podemos ver casos de siervos desorientados. A Pedro en Gálatas 2, simulando y siendo reñido por el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4 nos encontramos con Evodia y Síntique riñendo entre sí. En Colosenses, Arquipo descuidando su tarea. Y en la tercera epístola de Juan, a Diótrefes, que amaba el primer lugar. Pero qué bueno es cuando delante nuestro van hombres y mujeres que tienen temor de Dios, que les vemos que están tomados de la mano del Señor y que pueden experimentar esta bendición, esta guía y esta presencia. El pueblo de Dios observaba al arca que era llevada por los sacerdotes, a Josué que estaba orientando, aconsejando y dirigiendo, y a la promesa del Dios de Israel, diciéndoles: no habéis pasado por este camino, pero yo os he de guiar. Y esta es la bendición con la que contamos hoy los hijos de Dios. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, ayúdame a examinar mi vida, mi corazón, con detenimiento y sinceridad. Ayúdame también a poner mis ojos en ti, sabiendo que toda victoria y conquista solo puede ser posible si viene de ti. Por mí solo no puedo, pero tú eres fiel y en tu gracia me sostienes para enfrentar los desafíos que la vida me presenta. Llévame a la victoria, tomado siempre de tu mano poderosa, pero también de esa mano llena de amor y de bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Nos despedimos hasta mañana para cerrar esta semana meditando en estas locuras divinas y en la vida de Josué con el agua al cuello y en estas promesas maravillosas de Dios para cada uno de nosotros.